Es lo mismo que le mostró Flor respecto de ondas estacionarias. Esto es un hilo de algodón, dice, y es el mismo experimento. Se hace vibrar por un lado, se sostiene del otro, y acá se ve ¿llegan a ver? Sí, sí se ve. Fíjense que cuando hace la transición entre nodos, hace cualquier cosa la cuerda, y después se acomoda. Ahí está en el primer armónico, va a hacer cualquier cosa, se acomoda el segundo, hace cualquier cosa, el tercero, y así. A ver cómo sigue esto. Bueno, lo mismo. Ahí va buscando la frecuencia. No, la distancia está corriendo. Mantuvo la frecuencia y corrió la distancia. Ahí está, ¿ven? Modificando la longitud de la cuerda. Fíjense lo que hace ahora. Si presiona exactamente en los nodos, el movimiento se tiene que mantener. Si presiona un poquito fuera del nodo, hace cualquier cosa la cuerda. Acá hace lo mismo que Flor les mostró, alumbrado estroboscópico. Una luz estroboscópica es una luz que se enciende y se apaga varias veces por segundo. Y si uno hace coincidir la frecuencia de encendido y apagado con la frecuencia con la que vibra la cuerda, puede obtener un efecto como si la cuerda estuviera inmóvil. Eso es lo que va a hacer ahora. A ver. Ahí prendió el estroboscopio. Todavía no coinciden la frecuencia. Sí, es diferente. Y ahora seguramente va a llegar a la frecuencia del armónico. Se van a dar cuenta porque parece como que estuviera quieta o que se mueve muy lentamente. Si fuera perfecta, ahí está, ¿no? Ahí llega. Bueno, después empieza a jugar con la luz y ver los efectos. Bueno, creo que queda claro, ¿no? Cuáles son los armónicos y eso. Bien. ¿Se veía entonces? Sí, sí, se ve. Perfecto. Un comentario más, no cualquier luz sirve para hacer ese experimento porque hay luces que tienen inercia, digamos, a apagarse. Vieron que cuando uno apaga o prende la luz a veces tardan un poco en encenderse o en apagarse. Bueno, estas luces no tienen prácticamente nada de inercia a eso, se prenden y se apagan automáticamente. Las antiguas lámparas, esas de filamento, no se pueden usar para esto porque demoraban mucho en prender y en apagarse. Bueno, vamos ahora al problema entonces que tenemos para resolver. Ya con lo que estuvimos charlando, más los videos que vimos, deberíamos poder resolver este problema que ahora les digo. Este creo que era, ¿no? Sí. El número 4.
Dice, una de las cuerdas de 63,5 centímetros de una guitarra criolla se afina para producir la nota B3. B3 es el Si. Frecuencia 245 Hz, vibrando en su modo fundamental. ¿Qué significaba que vibre en su modo fundamental? Que no tiene ningún nodo. O sea, Claro, que en los extremos. Exactamente, que estoy acá, ¿no? En el caso, en el primer armónico. O sea, estoy acá en este caso, n vale 1. En este caso, básicamente, estoy. En ese caso. Bien. Dice, calcular la rapidez de las ondas transversales en esta cuerda. Entonces, si estoy en este caso, en el modo fundamental, puedo utilizar esta ecuación. Por eso es que nos dedicamos a ver la relación entre nodos y longitudes recién, para poder resolver esto más rápidamente. Fíjense, frecuencia la tengo, está en el fundamental, 245 Hz, y 245 Hz, la longitud es 63,5. Esto en metros, escrito así está en metros. Oye. Y acá puedo despejar la velocidad. A ver, ¿qué me da esto? Tengo que hacer 245 por 2 por 0,635 metros. ¿Cuánto dará esto? A ver. Ya lo puedo poner en metros por segundo. ¿Ven ahí a mano calculadora? $311,15 me dio. Muy bien. 311,15. Perfecto. Bueno, ahí estaríamos entonces con el ítem A. Dice, si la tensión de la cuerda se aumenta 1%, ¿cuál será su nueva frecuencia fundamental? Bien. Que se aumente la tensión 1% sería sumarle a la ecuación 0. Esta ecuación tengo yo, ¿no? Se cumple... estoy mirando en otro lado, perdón, no les estoy presentando. Acá estamos. Esta frecuencia de 245 Hz se debe a que tengo una determinada tensión sobre la cuerda y que la cuerda tiene algún material dado. La longitud, si la tenemos, es 63,5 centímetros. Esto, si yo sacara la cuenta, el tema es que no conozco cuál es la tensión, tampoco conozco cuál es esto, sé que me da 245 Hz. Ahora me dice que voy a duplicar, aumentar. Perdóname, Diego, sí. Disculpame un segundito, quería aprovechar para aclarar algo acá que también pasó en el parcial. Ojo, cuando ustedes leen esto, algo aumenta en un 1%, entonces ¿cuánto aumenta otra cosa? Como es acá el ítem B, ¿sí? Porque veo que muchas veces tienden a hacer una proporcionalidad. Bueno, si la frecuencia vale tanto, entonces cuando aumenta un 1%, o la tensión vale tanto, cuando aumenta un 1%, ¿cuánto vale? Y hacen una regla de 3, tipo proporcionalidad. Eso uno lo puede hacer cuando la relación entre las magnitudes es lineal. Como en este caso, por ejemplo, pasó el parcial también similar con otro problema, pero en este caso, si ustedes se fijan, no pasó en el parcial, estoy confundiendo de ejercicio, pero digo, en este caso, fíjense que la relación entre la frecuencia y la tensión no es lineal, hay una raíz cuadrada de por medio,
¿sí? Entonces uno tiene que hacer los cálculos explícitos. Aclaro esto, parece una tontería, pero es muy común a veces que uno dice, bueno, si vale tanto, ¿qué pasa si aumenta un 1%? Y uno naturalmente tiende a hacer una regla de 3. ¿Sí? Recuerden, la regla de 3, ¿sí?, es válida cuando la relación entre las magnitudes es lineal. Para eso uno tiene que tener muy clara cómo es esa relación. Y acá la relación entre frecuencia y tensión es una raíz cuadrada. Entonces no puedo hacer una regla de 3. Queda claro eso, ¿no? Sí, queda claro. Bien, es una tontería, quizás es una pavada lo que estoy diciendo, pero es un error que a veces se comete en la rapidez y hay que tener siempre presente esto cuando uno puede hacer una regla de 3. Eso, perdóname, Diego, nada más. No, está bien, está perfecto. Sí, no todas las relaciones son lineales y acá queda claro que la relación entre la tensión y la frecuencia no es lineal, está la raíz ahí de por medio. Bueno, en el caso del ítem A, esta frecuencia tendría que dar 245, acá, F1 es 245. Ahora nos piden calcular esta especie de F1 nuevo, vamos a llamarle, ¿no? Pero con una tensión que tiene un valor 1% mayor. 1% mayor es hacer esto, ¿no? Sumarle 1% es hacer esa suma. T más 0,01 de T. Esto de acá. Bueno, me deja marcar. Ahí está. T más 0,01 de T, eso es sumarle 1%. Bueno, si yo hago eso, si yo lo escribo así, puedo sacar factor común la tensión. Puedo sacar factor común la tensión ahí. Bueno, ahí usé T. Y 1 más 0,01 lo puedo hacer y lo puedo escribir incluso fuera de la raíz y separarlo. Puedo hacer esto. Ahí estamos. Fíjense que acá tengo raíz de la tensión sobre el mu, que es lo mismo que tenía acá. El 2L está acá, el 2L. La única diferencia entre este F1 y el F1 nuevo es la raíz esta que está encima del 2L. Esa es la única diferencia. De hecho, podría ser esto, incluso. ¿Estamos de acuerdo que podría ser esto? Esto. Si yo combino estas dos ecuaciones, obtengo eso. ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver. Puedo sacar la cuenta esa directamente y ahí estoy obteniendo la nueva frecuencia que me piden. ¿Cuánto da esto? A ver si tienen calculadora ahí. ¿Cuánto era F1 antes? El fundamental antes era 245. Y ahora va a ser 245 Hz. Ahora. $245,122. Se corrió un poquito entonces, ¿no? Sí. 122 Hz. Ahí estamos. Espera, acá me equivoqué, me parece. Agrego un 0 más. Ahí estamos. Hay que sacar de nuevo, a ver. 246,22. Ahora sí. 246,22. Esa entonces sería la nueva frecuencia si le sumamos 1%
de tensión a la cuerda. ¿Sí? Aumenta la frecuencia. Dice, si la rapidez del sonido en el aire circundante es de 344 metros por segundo, ¿cuánto valdrán la frecuencia y la longitud de la onda sonora en el aire por la vibración de esta cuerda? Compárelos con F y longitud de onda, la frecuencia y la longitud de onda de la onda estacionaria en la cuerda. Bueno, a ver. La velocidad en la cuerda la tenemos. Es esto. Ah, pero este es del caso anterior. Solo del caso nuevo tenemos, no sé si pide del caso anterior o del nuevo, ¿no? No dice. Bueno, usemos del caso anterior que ya tenemos los datos. Tenemos velocidad y frecuencia. Vamos a llevarnos esto por allá. Y 245 era la frecuencia. .245, acá estoy usando el F fundamental 1 y este sería la velocidad 1. Bien, ¿cómo calculo la longitud de onda con esto? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Sí. Hay que usar esa ecuación. Está escrita por un lado. Acá. Ahí estamos. Esta ecuación, entonces. B sobre F. Estoy usando, insisto, el fundamental primero, ¿no? Estoy usando el segundo, no sé cuál pedía. Como ya tenían los datos de este, ustedes. Es lo mismo. Bueno, esta cuenta hay que hacer. Longitud de onda. Va a hacer la división entre esto. Y esto. Y esto da... ¿Cuánto da esto? 3, 11... 1,27. 1,27 metros. En esta sería la longitud de onda, entonces, en la cuerda. En la cuerda, en el ítem A. ¿Sí? Y ahora nos dicen, si la rapidez del sonido en el aire es de 344 metros por segundo, ¿cuánto valdrá la frecuencia de la longitud de onda sonora en el aire por la vibración de esta cuerda? Bueno, hay que hacer lo mismo, pero ahora en el aire. Velocidad del sonido en el aire. Vamos a poner acá aire. Longitud de onda en el aire. Bueno, la frecuencia va a ser la misma, ¿no? Porque la presión de aire que ejerce la cuerda está vinculada con la frecuencia de la cuerda. Así que la frecuencia es la misma. Eso no va a cambiar. Pero como estoy cambiando de medio, sí va a cambiar la velocidad. En la cuerda el valor era de 311, en el aire, perdón, es de 344. Es de 344. Este no cambia. 45. Y ahora sí podemos sacar cuál es la longitud de onda en el aire. Con 40.
Bueno, entonces la longitud de onda para esa frecuencia de 245 Hz, la onda se propaga, digamos, bueno, no se propaga porque es una onda estacionaria, pero la velocidad sería de 311 y la longitud de onda de 1,27, pero en el aire tendríamos una longitud de onda de 1,4. Fíjense que es más grande que la otra. Eso tiene que ver con la diferencia básicamente de masa, ¿no? También. Bueno, así se resuelve el problema 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por qué no cambiaba la frecuencia? La frecuencia no cambia porque la presión en el aire está dada por la cuerda, ¿sí? Por el movimiento de la cuerda. Como la cuerda está vibrando a 245 Hz, la presión en el aire varía como el movimiento de la cuerda. Por eso no cambia. Lo que te va a cambiar sí es la velocidad y la longitud de onda. Pero vos pensás que es la cuerda la que está empujando, digamos, armónicamente el aire. Y lo hace con esta frecuencia. O sea que la señal al aire está entrando con la misma frecuencia a la que se mueve la cuerda. Por eso no cambia la frecuencia. Lo que sí va a cambiar es la velocidad y la longitud de onda. No sé si queda claro. Sí, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, perdón, Diego, una Sí. cosita. Con respecto a esta pregunta de Micaela, digo, la idea un poco es que uno tiene esta cuerda de guitarra, genera una cierta frecuencia, vibrando en su fundamental, cambia la tensión, dice que cambia la velocidad del aire circundante, ¿sí? La idea es que todo eso se produzca, pero uno pueda seguir escuchando la misma frecuencia. Eso es lo que yo entiendo que está pidiendo el enunciado, ¿no es cierto? Sí. Es decir, si yo quiero, cambia la velocidad del aire circundante, o la rapidez del sonido en el aire circundante, pero quiero seguir escuchando la misma nota, la frecuencia no debería cambiar, porque lo que está asociado a un sonido en mi oído es la frecuencia. ¿O estoy entendiendo mal lo que pregunta ahí el enunciado? No, eso sí. ¿Se entiende, Micaela? Es decir, yo quiero seguir escuchando el mismo sonido en mi oído, pase lo que pase. Entonces, de alguna manera tengo que fijar la frecuencia, porque escuchar un sonido dado y que no cambie es decir, la frecuencia es tal y no cambia. Si cambia la frecuencia, escucho otro sonido. Hay un cambio de medio ahí, pero claro, la frecuencia se mantiene. Exacto. Entonces, si cambia el medio y necesito mantener la frecuencia porque quiero seguir escuchando el mismo sonido con esa guitarra y esa cuerda, no le queda otra a la onda que ajustar su longitud de onda, pero la frecuencia no la puede tocar. Claro, ahí fue como más claro. Me lo pude imaginar. ¿Sí? Es decir, recuerden, cuando ustedes quieren escuchar algo, ¿sí? Y quieren escuchar siempre lo mismo, que su oído registre lo mismo, lo que tienen que escuchar es, como decía Diego, presión con una frecuencia. Lo que mi oído detecta es frecuencia, ¿tá? Entonces, si yo quiero que eso no cambie, es mantener la frecuencia. Por lo tanto, si cambia algo del medio, y bueno, se va a tener que readecuar la longitud de onda para que la frecuencia siga siendo constante. Bien. ¿Está? Bueno. Listo, entonces. Voy a conectar mi pantalla va con un mensajito en la pantalla. Acá. A ver si se ve. Fecha del segundo parcial, se los dejo. Después lo voy a anunciar es el próximo miércoles. Va a entrar oscilaciones y ondas. ¿Sí? Con alguna preguntita de laboratorio por ahí de errores. ¿Sí? Recuerden que tienen el 15 de noviembre como fecha tope para entrega del laboratorio, porque después les tengo que explicar el laboratorio que sigue. El que quiere entregar antes, entrega antes, si no, 15 de noviembre, lunes, máximo plazo. Por favor, pasen esta información por el grupo de WhatsApp que tienen a todos los que no estén viniendo, para que yo igual después voy a mandar un aviso.
¿tá? Bueno, vos hiciste el 1 y el 4, ¿no, Diego? De acá de Sí, de interferencia. el 1 y el 4. Bien. Pónganse a trabajar en el ejercicio 5. Vamos. Ejercicio 5 de interferencia de ondas estacionarias. Les dejo 10 minutitos para que lo piensen, lo planteen y lo discutimos. ¿Sí? Perfecto. Vamos. Quedamos entonces acá, ejercicio 5. Ejercicio 5.
Yo mientras voy copiando datos del enunciado en la pizarra, ustedes sigan trabajando. ¿Ya está? ¿Han podido plantear algo? Yo la verdad es que no lo entendí, profe. Bueno, entonces vamos a discutirlo. A ver, el enunciado dice que tengo una cuerda que está oscilando en su modo fundamental, es decir, el modo fundamental es el primer armónico, el que tiene nodos en los extremos, y que entonces oscila de tal manera que cada puntito de la cuerda tiene un movimiento vertical, transversal, con una cierta velocidad y con una cierta aceleración. Nosotros sabemos que como esto es una onda estacionaria, ¿cómo es la forma de la función de onda? A ver, ¿qué me dirían? ¿Cuál es la forma de la función de onda? ¿Cómo la tengo que escribir? La amplitud, Ajá. seno de kx por coseno de omega t. Perfecto. Entonces, cada vez que me dicen, mira, vos tenés una onda estacionaria, yo sé que la función de onda es esto. Si me dijesen que la onda es propagante o viajera, ¿cuál sería la forma funcional de la función de onda? Amplitud, seno de kx
más omega t Más menos omega sigma. T. Perfecto, o más phi, perfecto. Entonces, ojo con esto. Si a mí me hablan de ondas estacionarias, me están hablando de funciones o ondas de este tipo, ¿sí? Donde la fase espacial y la temporal están separadas. Y cuando me hablan de ondas viajeras, que son ondas que acarrean energía, que transportan energía, me están hablando de formas funcionales de esta manera, donde en la fase está todo mezclado. En este caso, estamos en el primer caso, que es una onda estacionaria. Entonces, esta la borro para no confundir. Y entonces, lo que tenemos es que esta es nuestra forma funcional. Me están pidiendo, por un lado, que calcule esta amplitud de la onda, es lo primero que nos piden, no lo tenemos. Y les pregunto, esta phi, esta función de onda, da cuenta de que, recuerden que siempre la función de onda es una función que da cuenta de la perturbación en función de la posición y del tiempo. Entonces, esta perturbación, esta phi, ¿qué me mide ahí? ¿Me da cuenta? ¿Qué es lo que está midiendo en mi cuerda? Si esto es X y esto es Y, ¿qué es lo que mide esta phi? ¿Qué mide la función de ondas acá? La posición de X. La función de ondas es lo que... Según el tiempo. Claro, lo que me mide la función de ondas o lo que me da cuenta de la perturbación. Entonces me dice, vos parate en un cierto X, pararte en un cierto tiempo, ¿sí? Parate en un cierto X, en un cierto tiempo, y yo te voy a decir cuánto vale la perturbación, es decir, cuánto vale el I. Parate en el mismo X en otro tiempo y yo te voy a decir cuánto vale la perturbación de la cuerda, es decir, cuánto se alejó de su equilibrio, que es estar horizontal. Es decir, en este caso, esta phi no es más que I. Ah, sí. Ahora ¿Se sí. entiende? La función de onda lo que mide es la perturbación en función de X y del tiempo. En este caso, en el caso de una cuerda, la perturbación es cuánto se aparta la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Si esto fuese un tubo de gas, por ejemplo, y este es el tubo de gas y esto es X, la perturbación me estaría, por ejemplo, midiendo la presión o la densidad del gas en cada punto de este tubo. ¿Sí? Es decir, ¿qué mide la función de onda? Y va a depender de qué perturbación estamos mirando en el sistema. ¿Lo ven eso? Sí, sí. Bien, entonces en este caso, esta phi es I, acá, es decir, cuánto mi cuerda sube o baja en cada punto en función dependiendo de la posición y en función del tiempo. Entonces, me están diciendo, encuentre la amplitud. Vamos a sacar datos. A ver, ¿hay algo de acá que yo sepa de esta función de onda? ¿Hay algo que yo conozca? ¿Conozco acá? No. ¿No? ¿No conozco acá? Sí. A ver, ¿cuánto vale? ¿No es N por pi sobre L? Está bien, perfecto. A ver, K, recordemos, K es la inversa de la longitud de onda, ¿sí? Y cada modo va a tener su K, ¿sí? En este caso, ¿a qué modo tenemos que ver? El 1. El 1, es decir, que K es 2pi, ¿sí? Perdón, está mal lo que estoy diciendo. K es 2pi sobre lambda el primer modo. ¿Y cuánto vale lambda en este modo? ¿Cuánto vale la longitud de onda de este primer modo, que es el modo fundamental? $2L. 2L, perfecto, muy bien, porque lo que estoy graficando acá es media longitud de onda. Es como si la onda se terminase por acá, se extendiese. Entonces, esto es 2pi sobre 2 por
0.8 metros. Este es el K que va acá, que es el modo correspondiente a este primer modo, es el K correspondiente a este modo fundamental, ¿sí? Y esto me va a dar la onda estacionaria para ese modo fundamental. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Veamos qué más. Entonces, A no lo tengo, K lo pude calcular, me queda ver este omega. Me queda ver el omega. Pero bueno, hay datos que tengo, para ver, es decir, en principio no tengo el A, no tengo el omega, pero hay datos que me están dando, que es la aceleración máxima y la velocidad máxima de un punto que está justo en la mitad de la cuerda, ¿sí? Un punto que está justo en la mitad de la cuerda. Entonces vamos a calcular, voy a borrar acá, ¿ya copiaron este resultado? Sí. No, Bien. profe, ¿No? espera un segundito. Sí, cópienlo. Avísenme cuando terminen de copiar, así borro la pizarra. Sí. Listo, gracias. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces, voy a borrar ahí. Entonces, ¿cómo? Yo quiero calcular ahora la velocidad y la aceleración, de este punto de la cuerda. Entonces, lo primero que voy a hacer, antes de calcular la velocidad de aceleración de ese punto, lo que voy a calcular es la velocidad de un punto cualquiera de la cuerda en función del tiempo. ¿Sí? ¿Y velocidad? ¿A qué me refiero? ¿Qué velocidad? Y la velocidad con que cada punto de la cuerda sube y baja. ¿Sí? Porque cada punto de la cuerda va a subir y bajar y va a tener una velocidad. ¿Cómo calculo esta velocidad? ¿Cuál es la cuenta que tengo que hacer para calcular esa velocidad? Recordemos, voy a escribir acá que mi función de ondas era A por seno de kx coseno de omega t. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad? Si esto... La derivada. Claro, ¿la derivada qué? De la función de onda. Está bien, pero ¿respecto a qué? Porque fíjense que la función de onda tiene dos variables. Si ¿quién levantó la mano? No vi, a ver, perdón. Pero... No, fue yo, toqué sin querer. La función de onda tiene dos variables. Si yo quiero calcular la velocidad, recuerden que esto es I. ¿Es la derivada qué? ¿Respecto a qué variable? Se me ocurre que el tiempo, porque está con omega, pero no... No, es el tiempo sé. Porque recuerden que si esto es I, si esta es la posición en I del punto, su velocidad siempre es la derivada de I respecto al tiempo. Esa es la definición de velocidad vertical en este caso, ¿no? Es decir, esta es la velocidad en I de la partícula, porque la partícula se mueve en I, es decir, su I, su distancia cambia en el tiempo. Eso es la velocidad en I. Es decir, que esto va a ser A, la parte del seno de kx no se deriva, porque esto depende de x, no de t. El que tengo que derivar es el coseno, entonces me queda menos seno de omega t y la derivada de lo de adentro me da omega. ¿Sí o no? A ver. Sí. Bien. Y si yo les pregunto ahora, yo ya sé que este punto tiene una velocidad vertical por moverse, subir y bajar, subir y bajar. ¿Cuál será su aceleración debido a moverse verticalmente? ¿Cómo la calculo? La segunda derivada. Exacto, sería hacer la segunda derivada respecto al tiempo o lo que es lo mismo, hacer la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Así volver a derivar esto. Así que esto me da menos A omega cuadrado seno de kx coseno de omega t.
¿Sí? Sí. ¿Hasta acá vamos? Bien, entonces yo les pregunto, ya tengo tengo la perturbación, la función de onda, tengo la velocidad transversal de esos puntos, tengo la aceleración transversal de esos puntos, porque esto es una onda transversal, y les pregunto, ¿cuál es la velocidad máxima de estos puntos? A ver, si yo quisiera saber, yo les pregunto, si yo quiero saber cuál es la velocidad máxima que tiene un punto, por ejemplo, en la mitad de la cuerda, ¿qué debería ser? Vamos un paso anterior. ¿Cómo hago para calcular la velocidad de un punto que está en la mitad de la cuerda? La velocidad en función del tiempo. ¿Cómo hago para calcular eso? ¿Cómo hago? Esta velocidad es la velocidad que va a tener cualquier punto X en cualquier punto T, en tiempo T. ¿Cómo será la velocidad en particular del punto a mitad de cuerda? Cuando X valga la mitad de la cuerda. Bien, entonces Y tengo que calcular cuando X sea 0.2 metros para cualquier tiempo, así que esto me da A, con un menos que lo saco adelante, omega, seno del K, que ya lo calculé, es ese K que calculé hace un ratito, por 0,2 metros, por seno de omega t. Esta es la velocidad de un punto en función del tiempo, del punto a media cuerda. Y esa es su velocidad en función del tiempo. Si yo les pregunto, ¿cuánto vale su velocidad máxima? ¿Qué me van a decir? ¿Cuánto vale? Porque esto cambia en el tiempo, ¿sí? Su velocidad. Es un oscilatorio, sube y baja, sube y baja, sube y baja. La pregunta es, de esa velocidad, ¿cuánto vale, digamos, en su valor máximo? ¿Cuánto es su valor máximo? ¿Cuándo va a tener? Y sea igual a 0. Pero esta expresión de acá, ¿cuándo es máxima? En el tiempo, versus tiempo. Cuando esto vale ¿cuánto? 1. 1. Es decir, esto va a ser máximo cuando esto valga 1. Y cuando esto valga 1, ¿cuánto va a valer la velocidad en módulo? Y va a valer todo esto. Esto es la velocidad máxima del punto que está a media cuerda. Entonces, el punto que está a mitad de la cuerda va a oscilar con esta amplitud. Su valor máximo va a ser cuando el seno valga 1 y por lo tanto su velocidad va a tomar este valor en módulo, ¿no? Deje el signo porque obviamente es en módulo, me interesa el módulo. Y todo esto, digamos, A, omega, seno de K, el K lo tengo, A y omega todavía no los tengo. ¿Cuál será su aceleración máxima de este mismo punto, el que está a media cuerda? Haciendo un análisis similar, ¿cuál será? Cuando el coseno sea 1. Cuando esto sea 1, cuando esto sea 1, cuando este X sea 0.2 metros, ¿no? La mitad de la cuerda, y por lo tanto, olvidándome del signo, tomando el módulo, esto va a ser la aceleración máxima. ¿De quién? No de cualquier punto, del punto que está a media cuerda. Cada punto, fíjense que dependiendo del X que yo ponga, cada punto va a tener su velocidad máxima y su aceleración máxima. Y eso va a depender del punto que yo ponga. ¿Sí? Entonces, el enunciado a mí, fíjense que tengo, en esta velocidad máxima tengo A y omega que no conozco. Y en esta tengo A y omega que no conozco. Tengo dos ecuaciones, porque a mí me dan el dato para este valor y me dan el dato para este valor en el enunciado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Me dan
Entonces, este valor lo tengo, igualo esto a ese valor, este valor lo tengo, igualo esto a ese valor. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Y son A y omega. Y ahí debería despejar la amplitud de oscilación y debería despejar la frecuencia con que oscila verticalmente este punto de la cuerda, que va a ser el mismo que el de cualquier otro punto. Pregunta, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije que esta frecuencia que yo saque de acá va a ser la misma para cualquier otro punto de la cuerda? A ver. Todos se mueven con la misma frecuencia. Porque están todos en fase, todos suben y bajan a la vez, ¿no? Todos en fase. Es decir, que si yo encuentro la frecuencia, por ejemplo, para el punto a mitad de cuerda, sé que todos van a oscilar con la misma frecuencia. Lo único que va a cambiar, obviamente, es la velocidad máxima, la aceleración máxima, porque eso depende del X que yo ponga acá. La amplitud es la misma también, este A es el mismo. Lo que cambia es esta parte, porque cada uno va a tener un valor que va a depender de su X. Pero ya está, ahora hay que hacer la cuenta, esto se los dejo a ustedes. ¿Estamos? ¿Se entiende Sí. ¿Sí o no? A ver, pregunten si no se entiende, ¿eh? Sí, habría que despejar usando los valores que te dan. Acá, claro, acá, en este de acá, habría que poner, déjame ver el enunciado, acá deberíamos poner 3.8 metros por segundo, mientras que acá deberíamos poner 8.4 por 10 a la 3 metros por segundo cuadrado. Profe. Sí. Entonces, ¿la velocidad máxima y la aceleración máxima están en el mismo punto de X, digamos? Es que los calculé en el mismo X. Lo calculé no en cualquier punto de la cuerda. Lo miré en el valor 0,2 y 0,2. Pero a ver si entendí tu pregunta. Vos decís si eso se da si claro, de todos los puntos... vos me preguntas si de todos los puntos la condición máxima se da en la mitad siempre. Claro. Eso me preguntás y bueno, claro, miremoslo, hagámoslo, ahora para estar seguros, veámoslo. Fíjate que la velocidad máxima, por ejemplo, lo tenemos acá, es esto. Esta es la velocidad máxima, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, ¿cuándo va a ser máximo esto? Esto es dato, porque esto es lo mismo para todos los puntos. Más que ya que lo conozca o no, este valor A es igual para todos los puntos de la cuerda. Este valor es el mismo para todos los puntos de la cuerda. Es decir, que a lo sumo, lo que puede cambiar es esto. Entonces, ¿cuándo esto es máximo? Cuando está arriba, digamos. Cuando está máximo. No, cuando es 1. ¿Sí? Eso es cuando es máximo. Es decir, que K por X tiene que ser múltiplo de pi sobre 2. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, si K por X tiene que ser múltiplo de pi sobre 2, eso me dice que entonces X es pi sobre 2 sobre K. Y K nos había dado 2 pi sobre lambda. Es decir, que esto me da lambda sobre 4. Es decir, que me dice que las velocidades máximas siempre van a estar, si esto es la longitud de onda, van a estar en lambda sobre 4 o en 3 lambda sobre 4. Es decir, en los nodos y en los antinodos. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Eso lo ven los demás que lo entendieron? Sí, se entiende.
Esto es bien claro de que en la onda estacionaria cada punto hay que mirar punto por punto, ¿sí? Para la velocidad, para la aceleración, para el desplazamiento. Por más que todos están en fase, sus velocidades, sus posiciones o su digamos, su vertical, su desplazamiento transversal, su aceleración depende de la posición que yo esté mirando en la cuerda o en el sistema. Bien, otra pregunta que entonces tenía el enunciado, decía, ¿qué rapidez tienen las ondas viajeras transversales en esta cuerda? ¿Cómo hago para sacar la velocidad de las ondas viajeras? ¿Qué me están preguntando ahí? Si yo digo, ¿pero cómo? ¿Qué me preguntan ondas viajeras si esto es una onda estacionaria? Sí, yo eso no lo entendí. Recuerden que la onda estacionaria es el resultado de la superposición ¿de qué? De dos ondas. ¿De dos ondas qué? ¿De qué tipo? Propagantes. Propagantes o viajeras. Es decir, me están preguntando eso. Y entonces, esa velocidad de propagación de esas ondas viajeras, llamémosla, no me acuerdo si la habíamos llamado V, ¿sí? ¿No era esto? ¿Que también era esto? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, veamos en nuestro caso, esto es lo que no conozco, es la velocidad de propagación de esas ondas. ¿Tengo omega? Sí, la sacamos antes. Recién, la acabo de calcular. ¿Tengo K? Sí, porque tengo el K del modo que acabo de encontrar, que es 2pi sobre 0.8 metros. Es el K del fundamental. Y acá tengo la velocidad de propagación, entonces, de esas ondas. Que no es la velocidad con que se mueven los puntos, ojo. Esto es velocidad de propagación de la onda. Que no es la velocidad de propagación, la velocidad con que se mueven transversalmente los puntos. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda de esto antes de avanzar? No. Bien. Bueno, y el último ítem del ejercicio dice compare la aceleración máxima con la de la gravedad. Entonces, la aceleración máxima, la de este punto, nos habían dicho que era, déjenme ver el valor, que no me acuerdo, 8.4. Eran 8.400 metros por segundo cuadrado. Mientras que la de la gravedad, ¿cuánto es? 9,8. 9,8. Uf. ¿Sí? Estamos casi 9 veces, es decir, que el punto central de la cuerda tiene una aceleración que es casi 9 veces la de la gravedad. Más, no, perdón, 900, ¿no? 10. 1000 veces la de la gravedad. Es un poco... Mil veces, ¿sí? Eso es lo que pregunta. Profe, Sí. la aceleración tan grande es
Porque sería como una amplitud pequeña y para acelerar a solamente 3,8 metros por segundo Porque tiene que ver con la frecuencia. Claro, es que tiene que ver también con la frecuencia. Porque no te olvides que la amplitud, la aceleración máxima tenía que ver con esto. ¿Sí? Si no solo con esto, sino también con la frecuencia. Claro, por eso tan grande. Sí, es bastante grande. 1000 veces G casi, o 900 veces G. Pero bueno, eso es el ejercicio. ¿Es por esto que la gravedad no se toma en cuenta en este tipo de ejercicios? Claro, si la gravedad frente a estos fenómenos es realmente casi despreciable, ¿no? Sí, sí. Es como un error casi. Más o menos 9,8. Más o menos 9,8. Bueno, entonces, hasta acá llegamos. Diego, ¿vos vas a subir los ejercicios que hiciste al aula virtual? Sí, estoy preparándolo. Ah, bueno, yo creo, hay alguno más que creo después me fijo. Bueno, entonces, Diego va a subir eso que vieron hoy. Creo que hay uno subido, bueno, no sé. Bueno, hasta acá llegaríamos, entonces, entra lo que entraría para el parcial. La idea es que ustedes ahora hagan las guías de oscilaciones, de amortiguación.